El AMBA representa el 3% del territorio argentino, el 36% de la población, y de eso, Steffi, nos vas a hablar hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Adrián, las personas que estén mirando en las casas. Bueno, vamos a repasar un poco cómo está la situación social en el área metropolitana y sobre todo cómo viene el impacto de la cuarentena en estos lugares, sobre todo diferenciado, ¿no? Sabemos que en el área metropolitana está, por un lado, la ciudad de Buenos Aires y por otro lado, el conurbano. Obviamente, los impactos sociales de la cuarentena y del coronavirus son distintos. Los estamos viendo, por ejemplo, el último caso es Villa Azul. Pero vamos a los datos caso por caso. Esto es un análisis realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El 38,8% de los hogares tienen caídas de hasta 50% de sus ingresos tuvieron en este proceso de cuarentena. El 18, casi 1 de cada 5 hogares en toda el área metropolitana tuvieron caídas mayores al 50% de sus ingresos. Tengamos en cuenta este número, 1 de cada 5. Obviamente esto, decíamos recién, está impactando de manera diferenciada en la ciudad y en el resto del área metropolitana. Por ejemplo, mira, en el conurbano en vez de 18 sube a 20 y en el caso de hogares con niños en vez de 18 sube a 22, como para que tengas una idea de a dónde se está focalizando la crisis. Después de esto vamos a ver a dónde está llegando la ayuda, ¿no? Quedémonos con esta idea que conurbano y hogares con niños es a donde más está habiendo problemas. Bien. En el caso de la cantidad de hogares que tienen déficit de ingresos, viste que decíamos, bueno, hay muchos que tuvieron una caída hasta el 50% o incluso superior al 50% en este mes. Por eso subió de 13,5 a 29,4, esto es comparando respecto de octubre del año pasado, una comparación que hace la UCA, y fíjate lo que subió el déficit de ingresos, ¿no? Ya veníamos con un déficit de ingresos de 13,5% de los hogares en todo el área metropolitana y ahora es 1 de cada 3 hogares. Veníamos con una economía sumamente dañada y el coronavirus hizo que todo empeorara aún más, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo afecta? Obviamente más a los hogares del conurbano que a los de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate los datos, 25,8% en el total del conurbano versus 8% en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí ves fuertemente la diferencia. En respecto a cuáles son los hogares, puedes decir, bueno, estos hogares hay muchos que supuestamente, que seguramente ya venían con problemas de antes, o son problemas de la cuarentena. Bueno, fíjate la cantidad de hogares que ya tenían déficit y que están enfrentando problemas ahora. Y de vuelta, podemos decir que esto es casi la continuidad de todo el informe, más incidencia en el conurbano, donde llega al 9,3, o sea, en vez de ser 8,2, sube a 9,3, y en la ciudad de Buenos Aires es el 4,9. ¿Qué quiere decir esto? Que se está focalizando el gran problema económico y el gran impacto económico en el conurbano. Vamos al próximo dato, a ver cómo están viviendo o llegando o no a fin de mes estos hogares. El 38,2% de los hogares no les alcanzó sus ingresos para llegar a fin de mes. La gran mayoría les alcanzó, pero no tienen margen de ahorro, y hay un 11,4% de los hogares, podemos decir que estos son los privilegiados, que les alcanzó y pudieron incluso ahorrar. Pero, de vuelta, si ponemos la lupa en ese 38,2%, o sea, en esos hogares que no están llegando a fin de mes, ¿a dónde está el problema? En el conurbano de nuevo, a donde, fíjate que 1 de cada 2 casi, ¿no? Son 45% de los hogares no les alcanza directamente los ingresos que tiene para llegar a fin de mes, y en los hogares pobres ya es muchísimo más alta, es casi 59% de los hogares que no están llegando a fin de mes. Frente a esto, uno ve un reempoderamiento del Estado. Tengo entendido, Estefanía, que 9 de cada 10 hogares es ayudado por el gobierno nacional, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante cómo llega esa asistencia, porque yo te decía, fíjate bien a dónde está el problema y ahora vamos a ver a dónde está llegando el problema. Pero este dato sí me parece importante porque hay algunas casas, hogares que no están llegando a comer. Inseguridad alimentaria, que no es severa, es decir, no es indigencia, está casi en el 20% de la población en el área metropolitana, es decir, de los hogares en realidad en el área metropolitana. Es uno de cada 5, ¿sí? 1 de cada 5 hogares tiene inseguridad alimentaria, 19,9. Y en el caso de inseguridad severa,
subió de 5,8 a 8,6. ¿Y sabés lo que me pongo a pensar frente a estos datos alarmantes que estás brindando? Que muchos comedores comunitarios en los barrios han cerrado por el COVID-19. Sí, el otro día hablaba con gente del Ministerio de Desarrollo Social y me contaba a través de qué manera llegan los alimentos. Hay más de 3.000 comedores registrados en todo el territorio nacional y están acelerando los tiempos para que lleguen los alimentos secos. Sabemos que hay una demora por toda la cuestión burocrática y Bien. además hubo problemas de sobreprecios y eso también generó nuevas maneras en que el Estado busque la forma de acelerarlo. Por el lado de la asistencia que vos decías recién, 9 de cada 10 hogares es un análisis que hace el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto es un informe de la UCA que lo que hace es ir a hacer un relevamiento que tiene secuenciado este observatorio y encontró que en el área metropolitana ese dato llega al 51,2, ¿sí? ¿A dónde está llegando? Y esto es lo que te decía, fíjate, teníamos problemas de ingreso en el conurbano, en las familias con niños o en situaciones de pobreza, ¿no? Bueno, fíjate cómo sube ese 51,2% en cada uno de esos casos. En el conurbano casi el 62% de los hogares está recibiendo alguna asistencia. En hogares con niños eso sube aún más, casi el 65%, y en hogares pobres sube incluso más, a casi el 79%. Pero no son los únicos, porque hay un dato que estaba antes que me parecía interesante igual contárselos, que casi el 43% de los hogares que tienen empleo registrado y que tienen la seguridad social, el Estado también estuvo presente ahí. O sea que está reforzando y está llegando a más cantidad de hogares que tienen una dificultad grande, pero a los otros hogares también está llegando, ¿no? Por ejemplo, el crédito de tasa cero. Digo, estos son datos que encontró la UCA. Bueno, lo había dicho el presidente, por suerte tenemos al Estado en esta circunstancia, ¿no? Para ayudar a la gente. Totalmente. Y la última placa que tengo es 25% de los hogares dijeron que tienen deuda, sobre todo focalizado de vuelta en el conurbano y con niños. Y entonces todos estos datos, que yo sé que por ahí son muchos datos, pero lo que nos tenemos que quedar como resumen, digamos, como conclusión es, si sos un hogar del conurbano, tenés bajos ingresos, venías con déficit alimentario o de ingresos y tenés hijos, obviamente sos un hogar en una condición de vulnerabilidad muy mayor, mucho más grande que el resto de la sociedad, y entonces ahí es a donde tiene que estar mirando el Estado. Bueno, un panorama intenso, fuerte, pero vale la pena que nos hayas traído estos